Rodrigo Sosa, hondureña de nacimiento, sirve a Dios en el ministerio desde 1986, fundadora del Ministerio Nuevo Amanecer, Iglesia Piedras Vivas, de la Escuela Cristiana Bilingüe Sunshine, en Muna Internacional en la Florida, Muna Training Center en California y la Florida, ESAP en Honduras, España, México, Miami, Los Ángeles, Belice, etc. EPAMES en 4 estados de México, EVE en Honduras, Promuna, escritora de más de 35 libros y otros tantos manuales de estudio, doctora en toxicología clínica y farmacología, así como en teología, y ha recibido un montón de reconocimientos honoríficos en la Universidad Teológica Luz de California, la Cámara de Comercio de su ciudad, el Ministerio de Educación de su distrito, la Municipalidad de su región, Mies Ministerio, la Red Apostólica Rami. Bueno, vamos a dar un aplauso a esta sierva de Dios. Vamos a dejar para que nos pueda compartir la palabra del Señor. Muy buenos días, ¿cómo están? Quiero empezar diciendo que el profeta Ezequiel, desde sus tiempos, profetizó algo tan tremendo que el pueblo de Israel estaba esperando. Y es que Ezequiel dijo: porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre las tierras áridas. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y sobre tu renuevo mi bendición. Dios estaba profetizando a través del profeta Ezequiel hace muchos años que iba a derramar de su espíritu sobre Israel. Esa palabra era específica para el pueblo de Israel. E Israel esperaba continuamente cuándo era que iban a ser derramadas las aguas sobre el sequedal y los ríos sobre la tierra árida, y el Espíritu de Dios sobre las generaciones y la bendición sobre los renuevos. Y pasaron los años, y sabemos que hubo épocas de silencio en el Antiguo Testamento, inclusive después del profeta Malaquías, vemos 450 años de silencio, hasta que Dios levanta al profeta Juan el Bautista. Pero Juan el Bautista es el último profeta del Antiguo Pacto que vino para enderezar las sendas, las calzadas, para prepararle el camino al Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo fue engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de una mujer especial llamada Miriam, nosotros le decimos María. Por lo tanto, Jesús era todo Dios y como hombre, era todo Dios por parte del Espíritu Santo que lo engendró en el vientre de esa mujer, y era todo hombre porque recibió el cuerpo físico que le proveyó su madre María. Ahora, ¿por qué él tenía que venir en cuerpo físico, con carne y hueso? Porque era necesario que él pudiera moverse en legalidad en la tierra de Israel. Un espíritu no puede moverse legalmente si no tiene un cuerpo físico a través del cual operar. Entonces era necesario que esa semilla, esa espora, ese germen divino que estaba en el Espíritu Santo operara a través del cuerpo físico de Jesús, o Emmanuel, Dios con nosotros. Y Jesús, a pesar de que había sido engendrado por el Espíritu Santo, le era necesario ser ungido por el Espíritu Santo. El profeta Isaías había profetizado en el capítulo 61 de Isaías, que creo que todos conocemos: he aquí el Espíritu de Jehová el Señor me ha ungido porque me ha enviado a pregonar buenas nuevas a los abatidos, a sanar a los quebrantados de corazón, a darle libertad a los cautivos, a dar apertura de cárcel a los presos, a cambiar el manto de luto por óleo de gozo, etcétera, etcétera. Isaías 61 ya había profetizado que a través del
Señor Jesucristo, ungido por el Espíritu Santo, traería liberación a la tierra de Israel, porque Jesús vendría para liberar. Cuando dice la reapertura de cárcel a los presos y liberar a los cautivos, no está hablando de presos físicos, no está hablando de cautivos físicos, está hablando de presos espirituales y de cautivos espirituales. Entonces, como estaba profetizado y era necesario cumplir toda la justicia, entonces Jesús tuvo que someterse al ungimiento del Espíritu Santo para poder dar inicio a su ministerio. Así que sabemos que cuando cumplió 30 años, él se acercó al Jordán, donde Juan el Bautista estaba bautizando a las personas que venían para arrepentimiento. Ahora, la predicación de Juan era: arrepentidos, que el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando Juan decía el reino de los cielos se ha acercado, estaba hablando del Señor Jesucristo. Jesucristo es el reino. Él es el rey del reino y Él es el reino. Entonces Juan vino a ser un predicador del reino, vino a preparar el camino, vino a preparar la calzada, vino a ordenar todas las cosas para que Jesús pudiera fluir y pudiera ministrar y pudiera predicar con la unción del Espíritu Santo. Pero también Juan le estaba preparando a Jesús un pueblo arrepentido. Cuando Jesús viene donde Juan para ser bautizado, obviamente Jesús no tenía nada de que arrepentirse, no había pecado en él. Y Juan le dice: pero no, ¿cómo que yo te voy a bautizar si tú no tienes nada de que arrepentirte? Pero Jesús tenía que hacerlo, no porque tuviera que arrepentirse de algo, sino porque el bautismo de Jesús era una señal para Israel. Porque cuando él se bautizara, iba a descender el Espíritu Santo en forma como de paloma para ungir a Jesús y que él comenzara el ministerio. Así que ocurrió tal cual, y en presencia de todos los que estaban ahí, del pueblo de Israel, Jesús fue bautizado. Y cuando emergió de las aguas, los cielos se abren, la voz del Padre dice: he aquí mi Hijo muy amado, en el cual yo tengo complacencia. Y el Espíritu Santo desciende en forma como de paloma sobre Jesús, dando el anuncio de esta manera que Él era el ungido, Él era el Mesías, Él era el Cristo. Mesías y ungido es lo mismo. Mesías viene del arameo, del hebreo, Mesaya, y el Cristo es en griego. Cristo es Mesías, ungido es lo mismo. Entonces cualquiera diría: bueno, Jesús ya está listo para comenzar su ministerio. Pero el Espíritu Santo vino y lo que hizo fue llevarlo al desierto para que fuera tentado por el diablo. En otras palabras, si usted me está siguiendo, no deberíamos de comenzar el ministerio si no hemos sido ungidos con el Espíritu Santo y con esa unción hemos podido derrotar al diablo para comenzar el ministerio. Muchos de nosotros comenzamos el ministerio sin haber derrotado al diablo en algunas áreas de nuestra vida y después eso nos pasa factura. Cuando comienzan las tentaciones y comienzan las pruebas y no habíamos derrotado al diablo previamente, caemos quizás en las debilidades y eso afecta a todo un grupo de personas. Entonces Dios todo lo hace perfecto y era necesario que Jesús, con la unción del Espíritu Santo, fuera al desierto, fuera tentado por el diablo, pero que venciera. Porque si usted se da cuenta, Adán y Eva fueron tentados por la serpiente, fueron tentados por el diablo, con la gran diferencia que Adán y Eva, o Adán, como debería llamarse, Adán con M, que engloba a los dos, al varón y la mujer, Adán se sometió o sucumbió a la tentación. Adán, el varón y la mujer, no pudieron vencer a la serpiente ni vencer la tentación. Pero Jesús, que es el postrer Adán, él sí
pudo vencer la tentación y sí pudo vencer a Satanás. ¿Podría dar un aplauso al Señor, por favor? Gracias, Jesús. Jesús, gracias. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, imagínense que en un jardín el hombre sucumbió al pecado y en un desierto el postrer Adán venció al pecado. Jesús es la palabra viva. Jesús es la palabra viviente. Jesús es el verbo activo. Jesús no es una persona, o no era, una persona normal, común y corriente. Tenía la unción del Espíritu Santo, pero además Él era la palabra. Juan capítulo 1 dice: en el principio era el verbo era Dios, el verbo era con Dios, el verbo se hizo carne y habitó con nosotros. Está hablando de Génesis 1, del principio, cuando Dios dijo: sea la luz, y la luz fue hecha inmediatamente. Cuando Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, dijo: sea la luz, la palabra viva, la palabra activa salió de la boca de Dios. Esa palabra era Cristo, esa palabra era el Señor, nuestro Señor Jesús, el que en el principio era el verbo, el que era la palabra en acción. O sea que Padre, Hijo, Espíritu Santo estaban desde el mero inicio para crear todas las cosas. ¿Y cómo fueron creadas todas las cosas? A través de la palabra. ¿Y qué era la palabra? Una persona, el Señor Jesucristo. Amén. La palabra viva, la palabra activa, que era Jesús. Jesús es la palabra. Cuando hablamos de la palabra, hablamos de una persona. No hablamos solo de un sonido. Hablamos de una persona, y la palabra de Dios tiene un poder creativo, tiene un poder para generar vida, para transformar todas las cosas, para reubicar las cosas que están fuera de ubicación, para enderezar lo que está torcido, para bajar lo que está muy elevado, para subir lo que está hundido. Eso es lo que hace la palabra, eso es lo que hace Cristo en nosotros, la palabra de Dios. Así es que cuando Jesús venció a la serpiente o a Satanás allí en el desierto, y venció a varios espíritus, porque quiero decirle que cuando Satanás le mostró los reinos de la tierra y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Sabe quién era el que estaba tentando a Jesús? Era el dios Mamón. El dios Mamón era adorado por los cananeos, por los fenicios. Era el Dios de las riquezas deshonestas. Y ese Dios, con D minúscula obviamente, se creía el dueño de todos los reinos de la tierra. Así es que estaba diciéndole a Jesús: mira, todo esto es mío, pero si me adoras, si te postras delante de mí, todo te lo voy a dar. Pero Jesús, la palabra viva, venció a Mamón allí en el desierto. Él sabía quién era. Él sabía que su padre era el dueño del oro, la plata, las riquezas, la tierra, el universo. Que si él se mantenía fiel al Padre, tendría todas las riquezas de la tierra cuando él obedeciera hasta el fin. A veces el enemigo nos puede tentar con algo temporal que es visible. Y si nosotros no soportamos y no aguantamos hasta el fin, por algo temporal podemos perder lo eterno. Pero si esperamos y somos fieles a Dios y conocemos sus promesas y conocemos su palabra, entonces al final vamos a ser herederos de la corona de vida y con Él vamos a recibir todas las cosas. Aleluya. Gracias, Jesús. Alguien me dijo una vez que yo no le daba tiempo ni de aplaudir porque yo casi ni respiraba. Entonces voy a respirar de vez en cuando para que usted pueda aplaudir al Señor. Pero cuando Jesús sale del desierto, habiendo vencido al enemigo en diferentes circunstancias y situaciones, dice la Escritura que Él salió en el poder del Espíritu. Usted lo puede ver en el Evangelio según San Lucas. Es decir,
Él entró al desierto en la unción del Espíritu, acababa de ser ungido por el Espíritu Santo en el Jordán, pero después de vencer a Satanás, que por cierto, dice la Escritura, que el diablo lo dejó por un tiempo y vinieron ángeles a servir al Señor. Cuando la Biblia nos habla de que hay ángeles al servicio de alguien, es que ese alguien, en este caso Jesús, ha ascendido, le han puesto un galoncito más, ahora puede darle órdenes a los ángeles, ahora los ángeles pueden estar a su servicio. Ese es un galardón que se conquista. Pero entonces, al salir Jesús de allí, después de haber vencido al diablo, no solamente tenía la unción del Espíritu Santo, sino que ahora vino en el poder del Espíritu. No es lo mismo la unción que el poder. Pero Jesús estaba ahora en la unción y en el poder. Y dice la Escritura que Él llegó a la sinagoga de Nazaret. Esa sinagoga en Nazaret era el lugar donde Él solía reunirse. Recuerde que Jesús creció como un judío y sus padres, María y José, su padre adoptivo, solían llevarle a esta sinagoga en Nazaret. Nazaret era el pueblo donde la gente dijo, ¿podrá salir algo bueno de Nazaret? ¿Ese hijo del carpintero? No, ¿qué le voy a creer yo? De hecho, en Nazaret Jesús no pudo hacer muchos milagros, fueron pocos los milagros y las sanidades que se hicieron por la familiaridad del pueblo. ¿Cuántas veces por familiaridad se entra en incredulidad y no se reciben los milagros que Dios quiere hacer porque nosotros menospreciamos el vaso a través del cual Dios quiere hacer los milagros? Pero Jesús entró a aquella sinagoga, tiene que haber sido día de Shabbat, estaban celebrando, estaban rezando, ¿verdad? Leyendo la Torá, haciendo las cosas que normalmente se hacen en la sinagoga. Y dicen que en la sinagoga, enfrente, había una silla especial. Esa silla la tenían ellos, los judíos, a los que no les había amanecido, los que no creían que Jesús era el Mesías, tenían esa silla esperando porque un día iba a llegar el Mesías. Probablemente está allí todavía. Recuerdo haber ido a esa sinagoga recientemente y creo que la silla está allí todavía. Pero Jesús entra y dice que el rabino o el que está allí ministrando la reunión le entrega el rollo del profeta Isaías. Fíjese usted que en ese tiempo ellos no tenían Biblias como las que nosotros tenemos hoy día. Bueno, hoy todavía más, es en digital, pero no tenían Biblias de papel. En ese tiempo no estaba dividida la Escritura en capítulos y versículos, sencillamente era un tremendo rollo de pergaminos y pergaminos y pergaminos, y le entregan justo el rollo del profeta Isaías. Isaías creo que es el libro más grande de la Biblia, tiene como 66 capítulos, pero los versículos son muy grandes, así que tiene que haber sido un rollo muy pesado. Y se lo entregan, y Jesús abre y lee directamente en Isaías 61. Dígame usted, ¿cómo hizo Jesús para saber exactamente dónde estaba Isaías 61? Yo no creo que él se haya puesto a desenrollar en el piso todo ese gran rollo. Sencillamente él, en la presencia de Dios, porque él fluía en todos los dones del Espíritu, él fue directamente a Isaías 61. Y entonces comenzó a leer. He aquí, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Y me imagino con la propiedad que Jesús leyó eso, porque me ha ungido para dar libertad a los cautivos, para dar apertura de cárcel a los presos. Y empezó a leer los versos 1, 2 y 3 de Isaías 61. Y cuando termina diciendo que cambiará el manto de luto por óleo de gozo, etcétera, dice, y hoy se ha cumplido delante de ustedes la Escritura. Cerró el rollo, enrolló el
papiro y se sentó en la silla que estaban esperando para el Mesías. ¿Puede dar un aplauso fuerte al Señor? Gracias, Jesús. Usted se imagina la reacción de esos judíos. ¿Cómo se atreve el hijo del carpintero en venir a decir esto? ¿Y cómo osa sentarse en la silla que está reservada para el Mesías? Porque ellos esperaban que el Mesías fuera un judío ortodoxo, alguien que viniera a cambiar la estructura de gobierno de Israel. No esperaban que fuera el sencillo carpintero que había crecido en Nazaret. Todos se quedaron molestos, lo apedrearon, lo sacaron del lugar. Y por eso Jesús comenzó su ministerio en Galilea de los Gentiles. La mayor parte de los milagros que Jesús hizo los realizó en Galilea de los Gentiles. Es decir, no hizo los milagros con los judíos, sino con los que no eran judíos en Galilea de los Gentiles. Con los mundanos, no con los religiosos, con los pecadores, no con los conocedores de la ley. No sé usted, pero para mí es mucho más fácil predicarle al inconverso que al religioso. Usted le predica al religioso y siente aquella oposición, que le están juzgando todo, que le están escudriñando todo. El inconverso no. El inconverso sabe que está necesitado de Dios y cree la palabra. Así que Jesús comienza su ministerio, ahora sí, con la unción, con el poder del Espíritu, y habiendo vencido a Satanás. Comienza su ministerio y elige, usted ya sabe, elige a 12 que Dios le indicó elegir. Él se quedó orando hasta la noche, la medianoche, y el Padre le dijo: apártame a fulano, a mengano, y él eligió a aquellos 12. Es impresionante cómo los 12 que él eligió los siguieron sin titubear. Ven y sígueme. Inmediatamente Pedro deja las redes, deja los pescados que iba a pescar y se va detrás del Señor. Mateo, sígueme. Deja las mesas con los impuestos, el dinero, y lo sigue inmediatamente. Ninguno cuestionó, ninguno preguntó, ninguno dijo: ¿por qué te he de seguir? ¿Y a cuenta de qué? ¿Y quién? No. Me imagino la presencia de Dios en la vida de Jesús, que sencillamente le decía: sígueme, e iban porque había una presencia que los atrapaba, que los atraía, que los llevaba al propósito. Así es que sí, gloria a Dios, aleluya. Mire, yo no suelo tomar agua, pero mientras predico, solo después. Así es que Jesús comienza su ministerio con los discípulos. El ministerio terrenal de Jesús duró 3 años y medio. Pero cuando se iban a cumplir los 3 años y medio, Jesús les dice: bueno, muchachos, ya va siendo hora que nos preparemos, yo me tengo que ir. Recuerde que este discipulado de Jesús con los 12 era un discipulado cuerpo a cuerpo. No era como los discipulados nuestros, que nos reunimos en una casa, leemos, ¿verdad?, una lección, la comentamos. No, ellos dormían con Jesús, vivían con Jesús, comían con Jesús, aprendían haciendo, estaban juntos por todos lados. Se soportaban el mal olor de los pies, se soportaban el sudor, se soportaban todo. Así era, se conocían de todo. Así es que cuando Jesús les dice: muchachos, ya va siendo tiempo que ustedes se preparen, yo me tengo que ir, y yo me imagino cómo se pusieron los discípulos. No te puedes ir, ¿cómo nos vas a dejar solos? Y él les dice: no les dejaré solos, yo les voy a enviar a otro igual que yo. Yo no los voy a dejar solos, les enviaré a uno que estará con ustedes para siempre, que nunca los va a dejar. Es más, les conviene que yo me vaya, porque ese que les voy a mandar les va a convenir más a ustedes, porque miren, yo aquí tengo el poder de Dios envasado en una sola persona.
Pero a ese que yo les voy a enviar, tiene la particularidad que va a poder estar en todas las personas al mismo tiempo. Y tiene, qué emoción, qué bendición. Y miren, es el Espíritu de verdad. Él es más sabio que yo. Le va a poder explicar las cosas que yo no tuve tiempo de explicarle. Le va a poder enseñar lo que yo no pude enseñarle. Ustedes van a poder preguntarle todas las cosas. Él va a ser un consolador, un consejero para ustedes. Él es el Espíritu de verdad, el Espíritu de poder, el Espíritu Santo que les va a enseñar todas las cosas. Y aquellos se quedaron, ¿cómo puede ser posible? Lo máximo que ellos conocían hasta ahora era Jesús, pero Jesús estaba limitado. Jesús no podía ser omnipresente en el cuerpo físico que tenía. Estaba embotellado, digamos, no podía ir a un lado a otro lado, solo podía estar en un lugar al mismo tiempo. Pero el Espíritu Santo iba a tener la habilidad de ser omnipresente, de estar en todos al mismo tiempo y de estar en todo lugar, en todo tiempo. Y Jesús les dijo algo muy importante: el que viene es el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. Fíjese bien, porque no lo ve ni le conoce. Pero ustedes, les dice a los discípulos, ustedes sí lo conocen, lo están viendo ahora. O sea, Jesús les estaba diciendo, ustedes ya conocen al Espíritu Santo porque me han visto a mí actuar. Ustedes han estado conmigo 3 años y medio, por lo tanto conocen el modus operandi del Espíritu Santo. Han estado aquí, han estado conmigo, ya lo conocen, ya lo ven. Entonces, ustedes sí lo pueden recibir. Déjenme comentarles, el Espíritu Santo, a partir de ese momento que Jesús enseñó, puede operar en 3 dimensiones. El Espíritu Santo puede estar con nosotros. Jesús les dijo, ustedes lo conocen porque está con ustedes. Puede estar en nosotros y puede estar sobre nosotros. ¿Cuándo está el Espíritu Santo con nosotros? El Espíritu Santo, en su omnipresencia, puede estar con todos los habitantes del planeta Tierra al mismo tiempo. Eso quiere decir que puede estar con los maometanos, con los musulmanes, con los budistas, puede estar con los sinchoístas, puede estar con los ocultistas, puede estar con los brujos, con los agoreros, los adivinos, alrededor de. ¿Por qué? Porque la función del Espíritu Santo es darle convicción al pecador de error, de pecado, de justicia y de juicio. ¿Cómo podría el Espíritu Santo darle convicción de error, de pecado, de justicia y de juicio a alguien si no está con él? Y la manera como el Espíritu Santo opera con el mundo, con el inconverso, con aquellos a los que les da convicción, es a través de la conciencia humana. La conciencia nuestra, vamos a decir que es el termómetro que nos hace sentir si estamos bien, estamos mal, si hicimos bien, estamos mal. ¿Cuántos de ustedes, cuando no estaban en Cristo y hacían algo malo, dijeron, ay, yo siento que la conciencia me reprende? Alguien dijo, yo sí, usted no, ¿verdad? Uno sabía que algo no estaba bien. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo desde afuera te estaba haciendo sentir a la conciencia, eso no va de acuerdo con lo agradable, con lo que Dios quiere. Entonces, por eso, la primera dimensión del Espíritu Santo es con todo el mundo, con todos los pecadores, con todos los que creemos nosotros que no merecen, ¿verdad? Pero que por ellos murió el Señor. Por ellos el Padre mandó a Jesús. Así que esa es la primera dimensión. Pero la segunda dimensión en la que opera el Espíritu Santo es cuando estos que reciben convicción de error, de pecado, de justicia y de juicio, reciben al Señor. Y dicen,
levantan su mano quizás, o gritan, o se revuelcan y dicen: yo quiero, yo te necesito, yo quiero recibirte, no importa cómo lo haya dicho. Entonces el Espíritu Santo que está alrededor con nosotros, al decir yo quiero, yo reconozco que Jesús murió por mis pecados, yo reconozco que Jesús resucitó por mí, murió por mis pecados, por mis iniquidades y por mis rebeliones. Entonces viene a vivir dentro de nosotros el Espíritu Santo o Espíritu de Cristo. Eso no podía suceder mientras Jesús estuviera en la tierra. Eso tenía que suceder después de que Jesús resucitara, para que el Padre enviara al Espíritu Santo y pudiera venir a vivir dentro de nosotros. Cuando nosotros reconocemos a Jesús y el sacrificio de Jesús, no es Jesús quien viene, Jesús está a la derecha del Padre, intercediendo por nosotros, pero el Espíritu Santo es el que está aquí en la tierra. El Espíritu Santo es el que entra a vivir en nuestro corazón. Y entonces el espíritu humano, porque todos nosotros somos seres tripartitos: espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo es el estuche, digamos, que contiene el alma y el espíritu. El alma es donde están los sentimientos, los pensamientos o el intelecto y la voluntad del ser humano, y están contenidos en el cuerpo. De hecho, el intelecto, la mente, los sentimientos, la voluntad le dan instrucciones al cuerpo para que se mueva o haga lo que tiene que hacer. Pero el espíritu nuestro, espíritu con E minúscula, es la parte interior, el hombre interior nuestro. Todos tenemos un espíritu, todos fuimos creados con un espíritu, excepto que aquel que no ha recibido al Espíritu Santo o que no ha reconocido a Jesús, su espíritu está muerto, está adormecido. Pero cuando recibimos al Espíritu de Cristo o el Espíritu Santo, se despierta nuestro espíritu, el hombre interior cobra vida y entonces viene a vivir dentro nuestro el poder total de Dios. Yo quiero que usted, por favor, se agarre de esto que le voy a decir. Cuando el Espíritu Santo vino a vivir a usted, usted no recibió un pedacito de Dios, usted no recibió una partecita de Dios, usted recibió todo lo que Dios es. Usted recibió todo lo que Dios tiene, está dentro de usted. La verdad completa está dentro. Por eso, fíjese bien lo que le voy a decir con mucho cuidado. Los profetas del antiguo pacto profetizaban de parte de Dios. El Espíritu Santo venía sobre ellos, los capacitaba, los habilitaba para dar una palabra, una profecía. Y luego el Espíritu Santo se iba. No estaba con ellos para siempre, era temporal. Pero hoy día, el que vive dentro de usted es el profeta de profetas. Es el profeta mayor, es el Espíritu Santo, el que sabe todas las cosas, el que estuvo allá en la intimidad con el Padre, el único que conoce los diseños del Padre. Entonces hoy día la revelación que viene a su vida respecto a su diseño, respecto a su caminar, respecto a su propósito, no lo va a recibir de arriba, lo va a recibir de adentro. Vamos, pero apláudale al Señor, porque esto es maravilloso. Yo no estoy negando la presencia de profetas, claro que no. Pero una palabra que un profeta te dé solo va a venir a ser una confirmación de lo que el profeta mayor ya te dijo desde adentro. Ningún profeta te puede venir a dar una palabra contraria a lo que el Espíritu Santo te ha enseñado. Entonces necesitamos entender esta mañana que somos los recipientes del poder de Dios, somos los recipientes de la sabiduría de Dios, somos los recipientes del todo de Dios. Estos son vasos de barro, pero el tesoro que tenemos adentro es un tesoro tan apreciado, tan valioso, que no se puede comprar con todo el oro del mundo. Somos privilegiados.
Somos privilegiados. ¿Y sabe qué? Algo más. Donde quiera que usted va, el poder de Dios va. Donde quiera que usted va, la palabra de Dios va. Donde quiera que usted va, la unción de Dios va. Allí va con usted. No hay limitaciones. Usted puede decir, ay, es que hay una gran opresión aquí en este camión, pero el poder está en usted. Usted puede cambiar las circunstancias, usted puede cambiar el ambiente exterior, porque dentro de usted está el poder, dentro de usted está la unción, dentro de usted está la sabiduría, el todo de Dios. Pero hay otra dimensión del Espíritu, y es la que Jesús dijo cuando iba a ascender a los cielos. Los discípulos que estaban allí esperando verlo subir, le dice, bueno Jesús, pero ya te vas y no arreglaste nada aquí en Israel, te vas y esto sigue igual. Usted se imagina, estaban bajo el gobierno romano, pero además estaban bajo la ideología griega. Los griegos dominaban emocionalmente, intelectualmente a toda la nación, aunque el gobierno era de Roma. Y le dicen, bueno, nosotros creíamos que tú venías a resolvernos este problema, pero te estás yendo y las cosas siguen igual, pero sabemos que vas a volver, pero en tu segunda venida vas a arreglar el gobierno de Israel. Y Jesús les dice, no les corresponde a ustedes conocer los tiempos, las sazones de los tiempos, pero, y ese pero les estaba dando una herramienta, una respuesta. Pero recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo de Dios. Y entonces me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, en Mérida, Yucatán, en Puebla, en Cancún, en todo lugar, en Tabasco, en Campeche y hasta lo último de la tierra. O sea, Jesús les está diciendo, miren chicos, ya no pongan su esperanza en mí. Lo que yo ya no hice, no se hizo. Pero ustedes, con el poder que van a recibir, cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, van a ser capaces de transformar toda la tierra. Porque la transformación no es natural, la transformación es espiritual. De lo espiritual proviene todo. Cuando lo espiritual cambia en una ciudad, se va a disminuir el latrocinio, se va a disminuir el homicidio, se va a disminuir el narcotráfico, todo va a cambiar, pero el cambio tiene que ser espiritual. Y yo creo que es bueno preguntarnos qué estábamos haciendo nosotros para transformar nuestra tierra. Pensemos en Mérida, ¿no? O bueno, en Campeche o en Cancún o en el lugar de donde usted vino. No pensemos todavía en todo el territorio mexicano si no quiere. Pensemos en el territorio donde estamos. ¿Qué estoy haciendo espiritualmente para transformar mi ciudad? Porque Jesús, cuando les dijo que recibirían poder, era para que cambiaran todas las cosas. Los gobiernos de la tierra, por malos que sean, tienen que llegar a someterse al gobierno de Dios. El reino de Dios es superior que todo reino natural. Y sobre todo gobierno terrenal debe de gobernar el gobierno celestial. Y miren, yo le voy a decir algo, los seres humanos, los creyentes, los que dominamos los cielos, dominamos la tierra. El asunto es que tanto se le abren los cielos a usted cuando va a un lugar, que tanto lo conocen los infiernos al punto de temblar. Cuando usted llegue a ese punto, entonces va a poder transformar todas las cosas. Pero no estoy hablando de ir a hacer guerra espiritual a los lugares cuando tenemos al diablo sentado en la sala de nuestra casa. Estoy hablando de transformar todas las cosas comenzando por el hogar, comenzando por la familia, siguiendo por el entorno, los vecinos. ¿Te conocen tus vecinos? ¿Sabes quién eres? ¿O trabajas para la oculta, para la secreta, que nunca nadie se dio cuenta? Bueno, Jesús ascendió a los cielos, pero Él les había dicho, entonces, aquí están las tres dimensiones, con nosotros,
en nosotros y sobre nosotros. Pero Jesús les había dicho a sus discípulos, bueno, yo los envié en la gran comisión, ustedes van a ir por todo el mundo a predicar el evangelio a toda criatura, pero, bueno, y haciendo discípulos y bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, pero les dijo, no se me van a mover hasta que no venga sobre ustedes el Espíritu Santo, el poder de lo alto. O sea, Jesús les estaba hablando no solo de que el Espíritu Santo estuviera con ellos, no solo que estuviera en ellos, sino que hasta que viniera sobre ellos se podían mover. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, es que viene el poder y los dones del Espíritu Santo que están registrados en 1 Corintios capítulo 12. Los dones del Espíritu Santo nos sirven para vivir en poder y autoridad en la tierra. Los frutos o el fruto del Espíritu Santo nos sirven para ver al Señor, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y algunos dicen, bueno, yo no creo en los dones, pero con tal de vivir en santidad, cuando allá se pase lista, ya voy a estar con el Señor. Pero Dios no quiere que tú vivas en esta tierra bajo la planta de los pies del diablo, sino que quiere que vivas en victoria aquí y que te goces con él allá. El deseo de Dios es que fluya el fruto, pero que también fluyan los dones del Espíritu Santo. Ese es el deseo del Señor. Bueno, y sabemos que en Hechos capítulo 2 verso 4, en el aposento alto, donde están reunidos para celebrar la fiesta de Pentecostés, dice que estaban unánimes juntos. Era la fiesta judía de Pentecostés o de las cosechas, y estaban todos orando. Había varones y mujeres allí reunidos, llevaban muchos días reunidos, y de pronto, ¿verdad? Dice que viene un viento recio. Yo me imagino cómo las ventanas soplaban allí, y de pronto se posa sobre la cabeza de ellos llamas como de fuego. Yo por momentos me pongo a imaginar cómo habrá sido esto. Si yo estoy reunida aquí con un grupo y de pronto empiezo a verle que tiene una llamita de fuego, mi hermano que está allí, y el otro, wow, ¿qué es esto? Y empiezan a hablar en otras lenguas. Y lo interesante es que aún en el mercado de Jerusalén estaban entendiendo las lenguas que ellos hablaban, estaban profetizando en otras lenguas y todos entendían. O sea que aún el don de interpretación de lenguas se hizo evidente allá en el mercado de Jerusalén. ¡Qué tremendo! ¡Qué bendición! Y esto fue algo que revolucionó la historia. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo vino y llegó para quedarse. No es que va a haber otro Pentecostés, porque ya vino, ya está en la tierra. Y ahora la manifestación del Espíritu Santo cuando viene sobre alguien es diferente. Y cada uno tiene su propia manifestación. Dios lo hace como Él quiere en cada quien. Pero ya estaban ahí los apóstoles empoderados del Espíritu Santo. Pero póngase a pensar algo. Los que estaban allí en el aposento alto, todos eran judíos. O se habían convertido a Cristo, claro, pero eran hebreos, digamos. ¿Y qué de los gentiles? Mire, si hay una escritura que a mí me vuela la cabeza, es Hechos capítulo 10, cuando Cornelio, un centurión romano de la compañía llamada La Italiana, dice que estaba orando a Dios. Cornelio era un romano, pero piadoso. Él oraba a Dios, daba limosnas. Limosna no es como el concepto que tenemos hoy día de la Iglesia Católica, no. Limosna era una buena ofrenda. Y él daba limosna, oraba a Dios, era temeroso de Dios. Y cuando está orando, se le aparece un ángel, probablemente era el ángel de Jehová, porque dice que tenía vestiduras resplandecientes. Y le dice: Cornelio, he visto tus limosnas, he oído tus oraciones, ahora manda hombres a Jope. Jope o Jaffa es un puerto que estaba cerca. Y le dice: mira que aquí
tengo a un hombre, un discípulo mío, que era Pedro, que él ora en este momento. Manda ya que venga. Y yo creo que Cornelio no tenía ni idea de para qué iba a mandar a traer a Pedro. Pero manda 2 hombres bajo su instrucción y le dice: vayan a la casa de Simón el curtidor. Allí está el apóstol Pedro reunido con otros orando. Y dice la escritura en Hechos 10 que Pedro subió a la hora sexta. La hora sexta son las 12 del día. O sea que hacía un calorcito como ahora más o menos, ¿verdad? Eran las 12 del día porque las vigilias se comenzaban a contar a las 6 de la mañana. Entonces eran las 12, la hora sexta. Y está Pedro en la azotea, para que hubiera más calor todavía, ¿verdad? No, pero como está frente al mar, a lo mejor le soplaba alguna brisa marina. Y estaba allí Pedro, y de pronto dice que tiene un éxtasis, una visión, pero todavía más, porque un éxtasis es como que pierdes la conciencia, y comienza a ver un lienzo que desciende del cielo y está agarrado de los 4 extremos. A todo esto dice que Pedro tenía hambre a esa hora. Me imagino que había estado ayunando, y yo supongo que cuando Pedro ve este lienzo con animales de todo tipo, pensó: aquí viene mi almuerzo o mi lunch. Y cuando ve en el lienzo, venían animales inmundos también, no solo animales limpios. ¿Por qué era significativo esto? Porque Pedro era apóstol para los judíos, no para los gentiles. Y para los judíos estaba terminantemente prohibido comer animales inmundos, entre ellos el cerdo, el camarón. Qué barbaridad lo que se perdieron, pero bueno, todo eso era prohibido. Y cuando lo ve venir y oye una voz que le dice: Pedro, mata y come. Y yo me imagino el conflicto de Pedro. ¿Qué? ¿Yo matar un cerdo y comérmelo? No, ni lo quiera Dios. Camarones, no, ni lo quiera Dios. Nada de lo de pezuña hendida, nada de lo que era inmundo. Ellos solo comían ovejas y vacas y no sé qué más. Y entonces le dice la voz otra vez: Pedro, lo que yo he limpiado, no lo llames tú común. Y creo yo que medio entendió Pedrito. No digo que del todo, pero medio entendió. Y allí están tocando los 2 hombres emisarios de Cornelio. Hola, está Pedro. Mi señor manda por él, el centurión romano, ellos eran los que mandaban en ese tiempo. Manda a traer a Pedro. Y bueno, Pedro ya sabía que tenía una misión, pero él no se imaginaba lo que iba a pasar. Se va Pedro con los que lo vinieron a traer, llega donde Cornelio tiene, ¿se imagina usted todos los soldados que tenía Cornelio? Todos los que estaban bajo su autoridad, pues, a los que les decía: muchachos, tenemos una reunión. Y dice que había parientes, amigos, aquel montón de romanos ahí. Y me imagino que algunos con su uniforme y todo, y llega Pedro: ¿dónde me has traído? Debe haber dicho este montón de inmundos, inconversos, gentiles, qué sé yo, porque para ellos, tratemos de entender un poco, que para ellos la salvación solo era para los judíos, no para los gentiles. Los gentiles eran repudiados, eran inmundos. Y empieza Pedro a contarles cómo Jesús murió, lo sacrificaron, estaba colgado en un madero, cómo él lo pusieron en una sepultura, estuvo 3 días y 3 noches, pero que al tercer día resucitó. Eso era lo que tenía el poder en la predicación. Y cuando él dice que al tercer día resucitó, y la gente estaba: ¿cómo es esto que resucitó? Y él lo que estaba queriendo decirle: por eso podemos saber que él era el Mesías, porque al tercer día resucitó. Pero él solo les está contando la historia. Y cuando está contando la historia, viene el Espíritu Santo y llena a todos aquellos gentiles, a todos aquellos romanos. Póngase a pensar, empiezan todos a hablar en otras lenguas, empiezan a profetizar, empiezan a fluir en los dones del Espíritu. Y Pedro es el más asustado. ¿Por qué? Porque Pedro, en su legalismo,
todo era 1, 2, 3, 1, 2, 3, como muchos de nosotros ahora, que no le damos al Espíritu Santo el lugar para que haga como Él quiera. Entonces, según Pedro, primero les predico el Evangelio, hago el llamado. Los que reciben a Cristo los voy a ir a bautizar en aguas. Después de que los haya metido en agua y que salgan del agua, entonces les voy a imponer manos para que reciban al Espíritu Santo. Pero ¿sabe qué? Nuestro Dios es soberano, hace como Él quiere. El Espíritu Santo hace las cosas a su manera. Y el Espíritu Santo le cambió el chip a Pedro. Le cambió su forma de pensar y de creer. Él hizo como Él quería. Primero lo llenó del Espíritu Santo. Y entonces, bueno, si yo los bauticé con el Espíritu Santo, ¿qué impide ahora que los bautices con agua? Total, ya creyeron. Entonces nos deja una tremenda lección. Pero sobre todo, yo quería que ustedes esta mañana, o quiero, podamos valorar la gran misericordia de Dios, el gran amor de Dios, que no nos dejó a nosotros aparte, no nos dejó aislados, no nos dejó sin recibir al Espíritu Santo, sino que hubo una señal poderosa, indubitable, que quedó registrada en la Biblia para que veamos que el Espíritu Santo es para todos, para todo el que cree, y que el Señor los bautiza como Él quiere y cuando Él quiere, porque Él es un Dios soberano. Qué gracia del Señor. Cuando yo leo esto, no termino de darle gracias por haberse acordado de nosotros los gentiles, los que éramos gentiles. Ahora somos hijos de Dios, hijos del reino, ya no hay diferencia. Pero antes de haber conocido al Señor, éramos considerados gentiles. Y como el Espíritu Santo está para todos hoy día, y el Espíritu Santo está en nosotros, espero yo que esté en todos nosotros y que también esté sobre nosotros. Yo quiero hacer un llamado. Pregunto, ¿habrá alguien que vino de visita hoy y que aún no ha reconocido que el Señor Jesucristo es su Señor, que murió por sus pecados, que resucitó el tercer día y que usted hoy necesita creer que eso es una verdad? Si hubiera alguien, sería una bendición que pasara por aquí y que los pastores oren por usted para que usted pueda recibir en usted al Espíritu Santo y que seamos nuevas criaturas. Quizá alguien lo invitó, quizá le dijo a alguien: acompáñame a una reunión, y hoy es tu día de salvación. Y sé que el Señor puede hacer cosas hermosas contigo a partir de